debate del programa con fuego y azufre. Señores, qué programazo, ¿eh? Hemos tratado temas económicos, una súper entrevista con Francisco Domínguez Brito, hemos tratado temas internacionales, temas sociales, temas políticos, tenemos en un ratito cine, tenemos deportes, tenemos bienestar y salud en el rumbo de la mañana, señores. Lista de variedades. ¿Qué programa estamos haciendo? Atención, gracias a Dios. Y en fuego y azufre. Y en fuego y azufre. Arrancó la campaña. Tenemos el siguiente temita, Aníbal. Arrancó la campaña. Lo decía por lo de acrobarte. En el día de ayer, el secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, también director general de aduanas de la República Dominicana, el amigo Eduardo Yayo Sanz Lobatón, en una conversación, amigo nuestro, del grupo de comunicaciones Corripio, manifestó que él tiene la intención de aspirar y que va a presentar credenciales, pero a su debido momento. Y que cuando llegue ese debido momento, todos ellos van a tener que renunciar para dedicarse a la candidatura presidencial. ¿Qué les parece, amigos y amigas, estos comentarios y qué pudiera representar para la carrera presidencial que ha iniciado en el PRM? Bueno, yo quiero decir, primero saludar y felicitar a Yayo por esto que él ha dicho. Yayo y yo nos conocemos desde que éramos jovencitos, en la juventud del entonces PRD, hoy PRM, para que quede claro. Y si me comienzo a mencionar el nombre de los muchachos, no acabo. Pero refiriéndome al tema, miren, yo pienso que Yayo acaba de poner el dedo en la llaga con esto que está diciendo. Una verdad de perogrullo. Es un tema que puede causar cierta urticaria, pero aquí hay que hablar las cosas como son. Dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír, tiempo para llorar. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué toda esta efervescencia a destiempo? Hay un marco legal que establece que todavía no ha llegado el momento para lanzar aspiraciones de manera formal. Bueno. Entonces, ¿por qué no esperar el debido tiempo, el debido momento? Yo pienso que ha sido muy acertado y a la vez se convierte en un llamado para los demás amigos y amigas a quienes con mucho aprecio me dirijo hacia ellos, que tienen todo el derecho de aspirar. Se los garantiza la Constitución, la ley de partidos, la ley de régimen electoral también habla de esa parte. Entonces, vamos a ceñirnos a los marcos legales, a esperar el tiempo y sobre todo garantizar la idoneidad de las condiciones. Eso que él acaba de decir. Todo aquel que quiera aspirar debe automáticamente renunciar al cargo antes de anunciar su aspiración. Si es éticamente correcto, tiene que abandonar el cargo porque lo demanda la ética, lo demanda el sentido común y la expectativa que tiene el pueblo dominicano respecto de esta nueva clase dirigente. Porque no debemos olvidar que se trata de una nueva generación que está haciendo política y se supone debe ayudarnos a superar viejas taras del pasado. Miren, yo quiero darle como un enfoque más amplio al asunto. Yo tengo una situación un poco difícil porque soy, evidentemente, como todos saben, militante y dirigente de un partido diferente al PRM. Pero no me quita mi condición de analista. Claro. Soy amigo y hermano de Yayo, tengo una amistad con David, con Carolina, es una relación casi familiar, y la vicepresidenta le tengo mucho respeto, y Wellington es muy amigo mío. Y Guido, bueno, quiero decir, estoy en una posición de equidistancia. Pero, análisis. El PRM tiene una situación con la que tiene que lidiar como partido. Y es el hecho de que todos sus potenciales candidatos son funcionarios de la actual administración. Si se analiza la historia, no hay hasta ahora, en ningún periodo gubernamental, un funcionario de un gobierno en ejercicio que haya alcanzado el solio presidencial. En los únicos dos casos donde compañeros de partido han logrado sustituir a un predecesor de su misma organización, es en el caso de Salvador Jorge Blanco en el año 1982 y de Danilo Medina en el año 2012. Pero se dio una particularidad en esos dos casos. Jorge Blanco era el competidor interno, el adversario interno marcado y sabido por el país entero, la antípoda, la antítesis
de Antonio Guzmán. Y en el caso de Danilo Medina, era el principal adversario interno, compitió por el liderazgo en el 2007 de Leonel Fernández. Entonces, el reto del PRM es poder vencer la historia en este caso y, digamos, ver cómo construye una candidatura que genere esperanza y que pueda unificar ese arco iris, esa gran cantidad de liderazgos que hay ahí, porque en su naturaleza, incluso el PRM, no es un partido de centralismo democrático, o sea, no tiene una estructura dura de centro, sino que son como liderazgos que se articulan y conforman esa organización. Esa es como mi reflexión al respecto. Tú sabes que tú que hablaste de vencer la historia, me recuerdo una reflexión que hice hace tiempo cuando, estábamos en la cadena transmitiendo el tema de las elecciones, de los resultados de las elecciones del año 2024. Y recuerdo que el presidente dio en ese momento un discurso donde él dijo que ese era su último periodo, que el presidente no iba. Y yo lo tomé con moderación porque yo decía, óyeme, la historia pesa más que la palabra de un presidente, porque la historia había mostrado que la mayoría de los presidentes habían modificado la Constitución o su entorno, lo que fuere, por lo del tema de la reelección. Sin embargo, el presidente realmente se distanció de lo que ha sido una tradición histórica y para mí presentó una constitución que supera el elemento más perturbador que ha tenido la democracia dominicana, que es el caudillismo. Y esa raíz, diríamos, ese contexto crea la emergencia de nuevos liderazgos dentro del Partido Revolucionario Moderno. Voy ahora al tema de Yayo en cuestión. Miren, para mí lo importante de Eduardo Sanz Lobatón es que ha puesto de moda, porque yo soy un poco como romántico a veces con la teoría, pero él ha puesto de moda un concepto que es lo del hub logístico. Lo del hub logístico, por lo menos en su gestión de aduana, se ha destacado mucho por la promoción de un hub logístico, ha escrito varios artículos sobre eso. República Dominicana ahora se acaba de anunciar una inversión de más de 35 millones de dólares que se va a poner un hub logístico ahí en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, una inversión multimillonaria. Y eso precisamente diríamos que lo avala, lo acredita a él como un perfil presidencial porque para mí su gestión lo precede. Ahora, el que en hasta el momento, por lo menos las encuestas que ha publicado Radio Cadena Comercial y otras que he tenido acceso, el candidato a vencer dentro del Partido Revolucionario Moderno es David Collado, que también lo precede una buena gestión en el Ministerio de Turismo. La virtud del PRM será la manera de cómo el presidente Abinader se constituye en un árbitro para permitir que las bases de ese partido, no sé, el mecanismo de cogencia que ellos decidan, elijan quién será el próximo candidato presidencial. Pero yo creo que se le plantea un desafío, y ya con esto termino. Decían eso en el 2012 Escúchame que le pido disculpas a ustedes por haberme entendido, pero ¿qué desafío se le plantea? Ya con esto termino. Que el PRM pueda vender en un mismo concepto la continuidad y el cambio. La continuidad y el cambio. Porque ellos van a hacer la continuidad porque va a ser sería un tercer periodo del mismo partido en el poder, pero el cambio en el sentido de que tienen que marcar, tienen que presentar como una alternativa al propio gobierno para que la gente pueda, diríamos que renovar la esperanza en el contexto electoral que se avecina. Efectivamente, como decía Rafael Paz, si el PRM logra lo que se está planteando, que es en una primaria interna escoger un candidato nuevo, estarían haciendo historia. Es muy difícil que ellos lo logren. Ahí hay varios retos. Parte del problema que tienen los partidos tradicionales dominicanos es su falta de democracia interna. Y eso se conecta con su falta de visión ideológica. Cuando tú tienes una visión ideológica, que Ernesto hablaba como en algunos países de América Latina, en Europa, esa diferencia de visión ideológica en los partidos es clara. Aquí no, lamentablemente, por lo menos no en los partidos mayoritarios. Esa visión ideológica te da una causa, un ideal por el cual tú te unes.
por encima de liderazgos que puedan competir. Sirve como elemento cohesionador. Cohesionador. Y eso no lo tiene el PRM, como no lo tiene ninguno de los partidos lo tiene Opción Democrática y lo tiene la Fuerza Nacional Progresista. Exactamente. Entonces, los partidos nuevos. ¿Cómo los partidos? No, pero vamos a ver. Entonces, mira cómo te hace, oye. Nuevecísimo. Así no. Entonces, no te aprovechas de la buena fe de Virginia. ¿Qué significa eso? Que lo que lo une a las diferentes facciones del PRM es la posibilidad de seguir en el poder. Y ahí el otro criterio que pudiera imponerse es quién le da mayor posibilidad de seguir en el poder. ¿Cuál es el problema? Que como ya ellos están en el poder, cualquier candidato que tengan, ellos entienden que les garantiza la victoria porque estamos en un sistema electoral que le da mucha ventaja a quien ya está en el poder y sabemos que esos liderazgos que se están posicionando como presidenciables en gran parte lo están haciendo gracias a los presupuestos que están manejando. Eso no es, ¿verdad? Eso se sabe. Entonces, ese es el dilema que está ahí. Ahí, efectivamente, el rol del presidente como árbitro sería clave, pero yo lo veo también en una posición difícil de hacer eso porque la cultura política de esos partidos no promueve eso. Si lo hacen, estarían haciendo historia. Una tercera, ahí pueden pasar varias cosas. Uno, que se fraccione, que es muy probable, es el reto, lograr llegar unido, escogiendo un candidato. Dos, que al final el propio presidente Abinader termine cambiando nuevamente la Constitución para continuar. Eso ahora mismo no se está planteando, pero la historia no dice que esa es una posibilidad, precisamente bajo la excusa de que si no el partido se va a fraccionar. Y la tercera opción, que sería la que sentaría un precedente democrático, sería que efectivamente se hagan unas primarias con una legitimidad que permita que los vencidos acepten la victoria de quienes ganaron. Con el nivel de dinero que se mete en las campañas, esa legitimidad es difícil de lograr. Bueno, particularmente no creo que sea una noticia nueva lo que dijo Yayo, porque todos los que hacemos análisis político sabemos que ya yo tengo el mío. Ese es el eslogan de ellos. O ya yo pinto, ¿no? Claro, ya yo pinto de todas las personas que lo apoyan. Del gallo, que de por hecho cierto salieron meses atrás. Hubo una ola de comunicadores que salieron a apoyar una eventual candidatura a la presidencia por Yayo Sanz Lobatón. Como decía Julio, si vamos a valernos del manejo institucional, claro, ya yo sacaría un 100 en ese sentido, pero hay otros que también han tenido un buen manejo institucional. Entonces, si nos llevamos de eso, señores, por los presupuestos, como decía mi compañera Virginia, los presupuestos que manejan, porque es verdad, también lo dijo Guido hace un tiempo, que hay políticos y eso ha sido no nada más en el PRM, eso ha sido siempre en el PLD, en todos los partidos. Hay políticos que forjan su candidatura a la presidencia con instituciones que son poderosas económicamente, porque sabemos el sistema que tenemos. Ahora bien, en un PRM unido, ya suponiendo que escojan un candidato, porque todas estas declaraciones, cabe resaltar, han salido después que la vice dijo que tenía ese sueño. Fue después de ahí que salieron como que todo el mundo, el presidente salió con Wellington Arnaud, inaugurando un acueducto, después salió X y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso del PRM, que ellos vayan unidos, el PRM aún sigue siendo nuevo. Para el país, el PRM aún sigue siendo un partido nuevo. Si el partido de oposición, en caso ya de que el PRM escoja un candidato, mira, este es el que va, que ellos haya un consenso, que yo entiendo que lo va a haber, porque todos son inteligentes, ahí nadie es bruto, ahí nadie se va a poner bruto. La oposición también tiene que presentar una cara nueva. Es así. O sea, no nada más está el PRM con un reto. Tienes razón, Ju, la oposición también tiene que presentar. No, pero espérate. Es su análisis, sigue con tu análisis. Lo que yo te estoy diciendo. Claro. Un análisis de la oposición. Tú me estás diciendo que es un reto para el PRM porque tiene que romper la historia, ¿verdad? Bueno, pero para tú también tienes que romper la historia de que tienes que ofrecerme una cara nueva. El electorado exige caras Mañana nuevas. vamos a hablar de la oposición.
Aníbal. No sé. Yo creo que el tema, tomando un poco de mis compañeros, no se trata tan solo de cara, sino de respeto a la institucionalidad. Propuestas. Perdóname, Y propuestas. a los mecanismos de elección. Si se respeta la institucionalidad, ahí está garantizado. Claro. Tomo algo que dijo Rafael respecto al elemento moral que yo creo que fortalece ese rol arbitral que debe jugar el presidente Abinader. Lo hizo, y ahí tomo a Virginia, cuando estableció un paradigma por primera vez, un presidente en ejercicio, con las encuestas posicionándolo bien, haber acudido al primer debate presidencial. Sí. Eso es algo que hay que Rompió con reconocer. la... Sí, 100%. Buen punto. Brillante, Aníbal. Brillante. Estableció desde mi punto de vista otro sí. paradigma cuando luego de ganar las elecciones, ya lo había anunciado previamente, dijo, no voy. Y no solamente no voy, Aníbal. voy, aunque la Constitución dice 2 y nunca más, yo voy a tomar medidas para garantizar que se establezca un nuevo paradigma, que haya controles a las aspiraciones indefinidas, y eso yo pienso que a él lo fortalece en ese rol arbitral que deberá jugar. Ahora bien, el PRM tiene el gran desafío de vencer los fantasmas del pasado, la división interna, el fratricidio. La historia está ahí, está fresca, y aunque haya jóvenes que posiblemente no hayan vivido la historia, yo tenía 10 años cuando Jorge Blanco llegó al poder, lo que uno ha leído a través de la historia nos demuestra que si no queremos repetirla, debemos reconocer la situación que nos afecta. El PRM tiene un gran reto, pero hay algo muy importante. ¿Cuál es la principal divisa para que el PRM pueda mantenerse en el poder? La gestión de gobierno del presidente Abinader. Usted tiene que saber vender el camello. Y yo debo decir algo aquí, con toda honestidad. Yo he notado cierta dispersión de los amigos aspirantes a la candidatura presidencial del PRM después que pasaron las elecciones, después que el presidente Abinader ganó y en ese acto de reconocimiento de la victoria reiteró su posición de que no iba a aspirar más y darle riendas sueltas a los dirigentes del partido para poder aspirar. Los he notado inclusive un tanto distanciados de la figura presidencial y eso no es bueno porque al final ese es el camello sobre el cual usted va a cabalgar. Si usted quiere retener el poder, usted tiene que, ¿cómo se dice?, colocarse, tomar como base la actual gestión de gobierno, que es su principal divisa, como lo hace la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández y lo hace el PLD con la figura de Danilo Medina, que en términos de gestión gubernamental es lo que usted puede exhibir, es lo que usted puede enarbolar para optar por el poder. Entonces, noto cierta distancia, cierta dispersión, cierta lejanía de esos destacados dirigentes del PRM, amigos míos todos a los que respeto, respecto de la obra de gobierno y de la figura presidencial. Ese es un error histórico que el PRD, hoy PRM, porque quiero decirlo aquí, es lo mismo, una letra al final, PRD es PRM, y lo digo porque quien habla viene de ahí. Creo que me asiste el derecho de decir lo que estoy diciendo y de lanzar este llamado de alerta. Debemos vernos en el espejo, recordar las experiencias del pasado y no repetir los errores que llevaron al PRD, hoy PRM, en el pasado, a perder las elecciones y a durar 20, 14 y no se sabe cuántos años. Que vean más el fuera PLD que está ahí mismo, que no hay que está ser más tan cerca. lejos. Está más cerca. Bueno, pero de hecho, Aníbal, mira, tú introduces un elemento que creo que le pone un poco de sazón al asunto. El PLD en el año 2020 llevó un candidato, amigo mío, aquí en Axia. O sea, digamos, estuvimos en la misma boleta en ese momento, cuya bandera principal de campaña era la obra de gobierno. Pero las obras de gobierno no necesariamente generan esperanza hacia el futuro. O sea, al final tú tienes que ser capaz de construir una figura política que tenga arraigo popular, arraigo en los sectores claves de un país, que tenga una oferta de futuro que entusiasme, que pueda unificar al universo de dirigentes que hay dentro de una organización. Porque además el PRM tiene otro reto histórico. El PRM se va a enfrentar en las próximas elecciones a una de dos. O al político más experimentado. Cuidado que tú dijiste que la Fuerza Popular no tenía candidato. No, espera, por eso te digo. Una de dos. O al político más experimentado que hay en la República Dominicana con la hoja de gobierno
de mayores realizaciones ahí que cae Leonel, punto. o al político más popular que hay en la actualidad, que también tiene el apellido Fernández, que es Omar. O sea, esas son las dos opciones. Entonces, pero caíste en el punto. En esa gestión de gobierno. De cara a eso, de cara a ese combate político, el PRM, y me estoy desprendiendo de mi condición para tratar de irme al análisis, el PRM tiene el reto de construir una candidatura que tenga las condiciones para enfrentar eso. Pero que irá sobre esa plataforma. Mira, espérate. No, yo quiero decir algo. Sí, claro. Yo te digo, es una combinación. Porque, Antonio, o sea, Jorge Blanco llegó en el 82 sobre la base de ser una voz crítica contra la administración de Antonio Guzmán. ¿Tú entiendes? Entonces, hay que ver el ánimo de la sociedad. Pero yo creo que estamos en un contexto completamente distinto. Primero, el PRM es el partido de gobierno. Hoy el PRM es la principal fuerza política que tiene el país. Eso es así. Segundo, el PRM, el líder del Partido Revolucionario Moderno se llama el presidente Luis Abinader, que así mismo como promovió esa alternabilidad en la Constitución, se va a empeñar en cuerpo y alma en garantizar la unidad dentro de su partido, porque ahí es que se le va a medir su peso ahora o parte de su peso, de su liderazgo político, ¿verdad? Porque ya ha ganado 2 elecciones. Hipólito no existe. Tercero, efectivamente, Hipólito Mejía es su líder, pero la hegemonía la tiene el presidente Abinader. Hipólito tiene un liderazgo importante, pero el presidente Abinader tiene la hegemonía. Tercero, el PRM tiene candidatos jóvenes y candidatos que están apuntando muy bien en las encuestas. O sea, cuando usted mide las encuestas, de la valoración universal de todo el liderazgo político, 4 o 5 están dentro del PRM. Están dentro del PRM, como lo tenía el PLD en su momento. El PLD no supo administrar la unidad dentro de la unidad, se dividió y se desgranó. El PRM tiene precisamente ese desafío. Ahora, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo. Hablamos del caso de Eduardo Sanz Lobatón. Él tiene una estrella, claro que sí. Tiene una fuerza importante a lo interno del PRM, pero su gran desafío es su posicionamiento hacia lo externo del PRM. En el caso de David Collado, tiene también un liderazgo importante interno y hacia lo externo tiene un posicionamiento privilegiado. Ahora, ya con esto termino. ¿Qué pasa con la oposición? Y Carolina con un núcleo duro. ¿Qué pasa con la oposición? Carolina también. Pero ¿qué pasa con la oposición? Señores, la oposición está dividida. Mañana hablaremos. La oposición está dividida. El expresidente Medina dijo aquí, cuando se le planteó de la unidad de la Fuerza del Pueblo y el PLD, que cada quien tiene que estar en su sillita. Citó a un mariscal, Tito me parece. Dijo, cada quien en su sillita. Y cuando usted ve los actos de la Fuerza del Pueblo, como la candidatura a la Secretaría General, ¿qué fue lo que dijo Roberto Rosario? Revive la historia de la división del PLD del año 2019, lo que significa que está muy latente en ambos partidos la división, o sea, está muy presente. Entonces, si la Fuerza del Pueblo lleva a Leonel, el PRM yo entiendo que tiene más posibilidades. Pero está partiendo de que el PLD es lo que era y lamentablemente el PLD está diezmado. Ya no es de que la oposición está dividida, la oposición se ha ido concentrando en una fuerza de manera evidente. Pero está dividida, Ay, pero, perdón. Gracias, Son los datos. No, pero son los datos, señores. Son los datos del analista. Las encuestas dicen que el 40% de la intención de voto se concentra en los. Pero espérate, los datos de David no. Pero no existe la oposición. Mañana oposición. Sí, esa es lo mañana oposición. Y recuerden que el tiempo nunca va a dar para decir todo lo que todos quisiéramos decir. Yo sacrifiqué. No, pero da tu opinión porque no caen en ese. Yo sacrifiqué mi opinión por el día de hoy porque no hay tiempo. Solo les dejo con una expresión de sabiduría. Yo bebo mucho de las lecciones del pasado. Proverbio árabe. El pasado se parece al presente. Como el presente se parece al futuro, como una gota de agua se parece a otra gota de agua. Las pasiones de ayer son las mismas de hoy y serán las mismas de mañana. Tener mucha fe en que supuestamente por X o Y el de hoy será diferente es una apuesta que no avala la historia de la raza humana. Dale, sí. El rumbo de la mañana.